En este video hablaremos sobre las leyes de los gases. Primero debemos contextualizarnos de qué es un gas. Es un estado de la materia que presenta las siguientes características. No posee una forma ni un volumen definido, es compresible, ejerce presión uniforme sobre el medio que lo contiene y posee partículas muy diminutas y con gran espacio entre ellas. Ahora debemos hablar sobre el concepto de gas ideal, que es el que nos permite trabajar estas leyes. Lo primero que debemos saber es que es un gas cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente. En condiciones normales no se presentan gases ideales, todos son reales y no presentan las condiciones de este. Y algunos gases en ciertas condiciones y variables pueden acercarse al gas ideal. Aquí vemos su fórmula, que es presión por volumen es igual al número de moles sobre constante del gas por temperatura. Ahora debemos hablar de las variables que afectan a los gases. La primera es la presión, que es la fuerza ejercida por la unidad de área, que la más común que vemos en nuestro planeta es la presión hidrostática y la presión atmosférica. La temperatura, que es la medida de la intensidad del calor, que se puede medir en grados Fahrenheit, grados Celsius, grados Kelvin, entre otros. La cantidad, que es la cantidad de sustancia y se mide en el número de moles y de la sustancia, y el volumen, que es el espacio ocupado por el cuerpo, que en este caso serían los gases y se miden mililitros, litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, entre otros. Ahora hablaremos sobre la teoría cinética molecular de los gases. Esta contiene 5 postulados. El primero nos dice: las sustancias están constituidas por moléculas pequeñísimas ubicadas a gran distancia entre sí. Su volumen se considera despreciable en comparación con los espacios vacíos que hay entre ellos. El segundo nos dice que las moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, de modo que no existe atracción intermolecular alguna. El tercero nos dice que las moléculas de un gas se encuentran en movimiento continuo, en forma desordenada, chocan entre sí y contra las paredes del recipiente, de modo que dan lugar a la presión del gas. El cuarto nos dice que los choques de las moléculas son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética, aunque puede existir transferencia de energía entre las moléculas. Y el quinto y último nos dice que la energía cinética medida en las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, que se considera nula en el cero absoluto. La primera ley de la cual hablaremos y demostraremos es la ley de Bohr, la cual nos relaciona la presión y la temperatura, y literalmente nos dice: la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Aquí vemos la ecuación, entonces nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. En este experimento explicaremos la ley de Boyle, la que ya anteriormente hemos dicho que es. Básicamente esto nos relaciona la presión y el volumen, y nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Para este experimento contaremos con la parte superior de una botella y un globo en su boquilla y un recipiente con agua. Simplemente hundiremos la boquilla y observamos cómo se va llenando el globo de aire o aumenta el volumen, y al irlo sumergiendo o quitando el agua, el globo pierde su volumen. Esto se debe básicamente a que cuando hacemos esto hay una cantidad de aire sumergida. Al irlo empujando, la presión hace que el aire ascienda, la presión del agua, y el globo se va llenando. Y al hacer lo contrario, el aire ya tiene donde irse y se va desinflando. Básicamente lo que nos expone este experimento. La segunda ley de la que hablaremos es la ley de Charle, la cual relaciona la temperatura y el volumen y nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. Lo que quiere decirnos es que a mayor volumen, mayor temperatura, o viceversa. Esta ley tiene la siguiente ecuación, que nos dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Acá vemos en este gráfico o imagen cómo al dar una fuente de calor aumentan los choques y por ende aumenta el volumen. En este experimento comprobaremos la ley de Charles, la cual es una de las 3 leyes de los gases ideales. Esta nos dice que la temperatura y el volumen son proporcionales, lo que quiere decir que a mayor temperatura, mayor volumen. En este caso lo comprobaremos a través de 2 globos.
El globo 1 que midiendo su diámetro es de 58 centímetros y el globo 2 que midiendo su diámetro es de 59 centímetros. Lo que realizaremos es, primero inflamos los globos, revisamos que esté bien su diámetro y luego dejamos que se adecúen a la temperatura ambiente, que en este caso es 19 grados para Bogotá. El segundo paso es coger el globo 1 y lo que vamos a hacer es meterlo en el congelador, en la nevera, lo ubicamos y lo dejamos en la nevera. La cerramos y lo dejamos por media hora. En la siguiente tabla de datos podemos observar los resultados del experimento, donde tenemos el tiempo, la circunferencia del globo y la temperatura. Observamos que el cambio de diámetro del globo fue una disminución de aproximadamente 3 centímetros, lo que es muy poco. La temperatura de ambiente fue de unos 19 grados centígrados y la temperatura al interior de la nevera fue 6 grados centígrados. También podemos observar estas dos gráficas, las cuales nos relacionan diámetro versus temperatura, donde aquí observamos el diámetro y la temperatura, que realmente solo fueron dos valores, y esta siguiente gráfica que fue la de diámetro en centímetros versus el tiempo, que vemos como baja a medida del tiempo. Se obtuvieron aproximadamente unas 15 horas y media en el que el globo estuvo en la nevera y su diámetro final fue de 55,7 centímetros. Aquí vemos imágenes, 30 minutos 58 centímetros, 1 hora 58, no cambió. En la segunda hora ya redujo unos 4 milímetros. En la tercera, 3 horas en el refrigerador, redujo 6 milímetros más. Luego redujo un poco más y aquí el resultado final. Para concluir, podemos observar que lo que pasó acá fue que al disminuir la temperatura, disminuyó el número de choques, salvo el número de choques o la velocidad de las partículas en el gas, lo que hizo que el volumen se redujera. Esto se puede relacionar con el primer concepto de la teoría cinética molecular, donde las partículas de un gas se mueven de forma continua, rápido y al azar, en línea recta y en todas las direcciones. Por eso al bajar la temperatura hay menos choque, lo que quiere decir que hay menos presión y menos volumen. Y la última ley que explicaremos es la ley de Gay-Lussac, que es un poco parecida a la ley de Charles. Nos relaciona la presión y la temperatura y nos dice que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Aquí vemos su ecuación. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Lo que esta nos dice que a mayor presión, mayor temperatura, o en viceversa. Lo que pasa en esta es que al haber mayor temperatura va a aumentar el choque o la velocidad de las partículas que chocan en el recipiente y va a hacer que haya una presión mucho más uniforme y muchísimo más fuerte sobre la pared del sólido que lo contiene o del recipiente que lo contiene. Para explicar esta ley realizaremos el siguiente experimento, donde tenemos un plato medio hondo lleno de agua, un vaso y una vela. Lo que haremos es prender un fósforo, prender la vela, se coloca en el plato y lo tapamos con el vaso. Y acá observamos cómo el agua va subiendo hasta que se apaga la vela. En este video vemos cómo se cumple la ley de Gay-Lussac debido a que se crea un equilibrio entre la presión interior del gas y la presión atmosférica, lo que permite que ese volumen de agua se quede ahí. Esto nos permite mostrar